¿Qué tal, amigos? Una vez más nos encontramos, con mucho gusto, por lo menos de mi parte, por supuesto, para seguir reflexionando, hablando sobre temas interesantes para el matrimonio y la familia. En semanas anteriores he estado abordando el tema de los valores, diferentes valores, primero el tema de la educación de los valores en la familia, después algunos valores específicos que son necesarios para la, podríamos llamar, construcción de la familia. La familia no es un monolito ya hecho, no es algo fijo, sino que es la vida de las personas que están relacionadas a partir de un lazo de sangre, evidentemente. Entonces, cuando hablamos de valores, estamos hablando de elementos muy importantes precisamente para la construcción de estas relaciones y consiguientemente de la familia. Hemos hablado del valor de la justicia, de la templanza, de la prudencia, etc. Y hoy quiero asumir otro tema que si se pudiera hablar o se tuviera que hablar de dificultad o de especial empeño que hay que tener para lograrlo, es el valor del consenso en la familia. Es el tema que hoy nos ocupa. Este consenso significa realmente, si queremos aprovechar el sentido de las palabras, cuando estamos hablando de valores, un valor es algo que es importante, algo que tiene un significado, que tiene una importancia tanto objetiva como subjetiva para las personas. Pero también la palabra valor significa la capacidad de afrontar, precisamente con valentía, ciertos retos en nuestra vida. El consenso en la familia quizás es uno de esos elementos que necesitan más valor, más valentía, más empeño, diríamos más poner cada quien de su propia voluntad. Pensando en este tema del consenso, me venía a la mente, en alguna ocasión una persona me decía que nunca había visto una familia, un matrimonio realmente, un matrimonio feliz, que siempre se llevara bien y de acuerdo. Y yo, pues, evidentemente no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con ese planteamiento. ¿Cómo que no hay matrimonios felices? Por supuesto que los hay. El problema es que tristemente, muchas veces con el pasar del tiempo, se van deteriorando las relaciones. Sí, y precisamente yo le atribuyo a que la falta de consenso es lo que va haciendo que se minen los cimientos de la relación de amor, en primer lugar de un matrimonio y luego de una familia. Entonces, vamos a hablar del consenso. El consenso. El mayor bien de una familia, el cimiento de todos los otros bienes, sin lugar a dudas, es su unidad. Cuando una familia se desune, en la forma que sea, pues desgraciadamente se deshace también, ¿sí? Esta unidad, desde luego, cuando hablamos de unidad, que es un elemento básico, no estamos o no debemos confundir el tema o la palabra con uniformidad. Muchas veces pensamos que estamos unidos y todos estamos igual. Muchas veces también se ve a las parejas, se visten igual, se peinan igual, etc. Por ser uniformes, pero eso no quiere decir que estén realmente unidos, ¿sí? Hay que partir del dato muy importante, que además es real, ¿sí? No tenemos que inventarlo, de que todos somos diferentes. No hay dos personas iguales. Algunos serán muy parecidos, como son los gemelos. Tendrán similitudes en cuanto a temperamento, en cuanto a su manera de ser y de sentir. Sin embargo, son diferentes, empezando porque son
una unidad en sí mismas, ¿no? Entonces, tenemos que partir de que la familia no es la unidad de diversidades, la unidad que se tiene que lograr a partir de las diferencias que existen. Entonces, tenemos que hablar también de una armonía. Armonía. La armonía, pues, viene de un término musical que habla de que los sonidos tienen que coincidir, tienen que tener la armonía no solamente en el ritmo, sino también en la conjunción de las notas. Entonces, la armonía se da inclusive también en la música me refiero, entre sonidos y silencios. Entonces, lo que va haciendo la música, y es lo que hace que una música sea bella. Entonces, cuando hablamos de la unidad en la familia, tenemos que pensar un poquito como en esta orquesta en la que cada quien toca su propio instrumento, en la que cada quien tiene que tener sus silencios, sus posibilidades, su momento de expresarse, pero que tiene que existir una armonía. Y esta armonía se tiene que dar en la unidad, pero teniendo, como mencionaba hace un momento, teniendo en cuenta la diversidad. No puede haber armonía ni unidad si no hay diversidad. Y la diversidad puede ser muy diferente, puede ser muy distinta. Y aquí quizás lo que hace difícil el lograr esta armonía que significa el consenso implica el uso, por decirlo de una manera, de la voluntad. Pero no solamente es cuestión del ejercicio de la voluntad, sino también del razonamiento. ¿Por qué? Porque para lograr un consenso se necesita tener el conocimiento de la realidad, conocimiento del conjunto, conocimiento de las personas, conocimiento de los problemas y consiguientemente el conocimiento de lo que yo pienso al respecto de la problemática que se pueda dar en un determinado momento. Y muchas veces, y ese es muchas veces el problema, se da precisamente de que cada quien quiere imponer su punto de vista. Ahí está la razón, ahí está el razonamiento, mi punto de vista, yo tengo la razón, entonces lo impongo o la quiero imponer. No, ahí no se da, obviamente, el consenso, ¿sí? Entonces, hay que partir, en primer lugar, que para que haya un consenso en la familia, para que haya una unidad, una armonía, es importantísimo que los papás, los esposos, los cónyuges estén, son dos diferentes, estén en armonía, estén en consenso. Son dos personas individuales, dos personas que en muchos aspectos coinciden, pero que evidentemente en muchos otros no, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay actitudes, comportamientos, puntos de vista, etcétera, que hace que uno y otro sean completamente diferentes. Sin embargo, en la definición del matrimonio, pues es la unidad, obviamente. Y la unidad en el esfuerzo común. No puede faltar este esfuerzo, esta voluntad común de la unidad. Entonces, esa unión conyugal, también tenemos que decir, es el núcleo, el fundamento de la unión también de la familia. Si los padres están unidos, irradian unidad. Si los padres están desunidos, pues evidentemente irradian desunión, irradian problemática en todo el resto de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué significa la armonía? Significa integrar posibilidades, integrar potencialidades, las diversidades, teniendo en cuenta que existen todas estas realidades en la familia a partir de la intimidad de cada quien. Entonces, el consensuar las intimidades es el verdadero éxito del consenso, porque ahí estamos entonces hablando del verdadero amor, ¿verdad? Se dan diferencias. Nunca pensemos
que el consenso es en todo, siempre y absolutamente estar de acuerdo. No significa eso, sino el esfuerzo continuo por llegar a esa armonía, ¿verdad? Entonces, viene aquí también, se da otro caso, también otro aspecto muy importante. El consenso en la familia ayuda a la comunicación, que también es fundamental, el diálogo, la comunicación en el matrimonio, en la familia, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta diversidad, que es lógica, aún los hermanos, siendo todos hijos de un mismo padre, de una misma madre, son diferentes en cuanto a su temperamento, en cuanto a su manera de ser. Hay diversidad, ¿sí? Y entonces, habría la tentación de querer lograr la unidad suprimiendo la diversidad, ¿sí? Y entonces pues, sería un gravísimo error. Querer que todos sean como títeres o como monitos de Tlaquepaque, ¿verdad? Todos iguales, todos hechos con el mismo molde. No se puede. Entonces, tiene que haber diversidad. Si nosotros quisiéramos comparar un poquito las cosas, imaginen ustedes un pequeño jardín donde hay muchas flores bellas y hay que cultivarlas todas, pero sería un error quitar todas las flores y todas las plantas que no fueran, por ejemplo, rosas, ¿sí? Y entonces dejar solo las rosas y todo lo demás tirarlo. ¿Cómo? No se podría, ¿verdad? Entonces, en un jardín hay muchas plantas y cada una es diferente y cada una toma del contexto común, que es el suelo, ¿verdad?, de todos, toma lo que necesita para desarrollar su propia realidad. Entonces, cada familia tiene que ser un hermoso jardín donde florezcan todo tipo de flores y de plantas, no una sola forma de plantas, ¿no? Pero tampoco se trata de hacer un jardín, que ya no sería jardín, solo con matorrales y con espinas y con plantas que pues, simplemente no tienen ningún sentido y que se vuelven agresivas, ¿no? Imagínense todas esas plantas que tienen un montón de espinas, ¿verdad? Pues sería tremendo, eso ya no se llama jardín. Entonces, igual, si se quiere hacer, por ejemplo, un lugar, una sala, pues en una sala no se ponen todos los muebles iguales. Se pone un armario, se pone una mesa, se pone un sillón diferente, etcétera, etcétera. Entonces, igual, tenemos que hablar de diversidad, tenemos que hablar también de armonía. Por ejemplo, tan aceptado y tan buscado y tan gustado que es, por ejemplo, el fútbol. Si todos en una cancha de fútbol hicieran lo mismo, pues estaría muy mal el asunto, ¿verdad? Cada quien tiene su tarea, cada quien tiene su puesto, el portero no es igual que el centro delantero, etcétera, etcétera. Y entonces es importante tener en cuenta estos datos y allí trabajar el verdadero consenso para llegar a decisiones en común, no impuestas, sino libres, en común. Entonces, ¿qué cosa es el consenso? Podríamos decir, es aquel acuerdo que todos los miembros de una familia aceptarán como la decisión de nuestra familia. Nuestra familia quiere esto, ha decidido esto. Asumiendo esta decisión, cada uno de los miembros, como una decisión propia. Y comprometiéndose con esa decisión. Veamos algunos aspectos porque no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Hay algunos aspectos, quiero mencionar 6 aspectos del consenso. Primero, el consenso, conseguir un acuerdo consensuado no es algo milagroso, o que se da de golpe o se da fácil. De ordinario cuesta, como ya decía, mucho esfuerzo y mucho tiempo, no poco. Por eso, el consensuar significa asumir o aceptar
un camino, un proceso. El consenso se va dando. Segundo, el consenso requiere de todos una previa actitud favorable, que todos estén de acuerdo en llegar a un acuerdo, precisamente, a un consenso. Todos pecamos de la tendencia de que los demás hagan nuestra voluntad. El consenso nos reclama la predisposición contraria, es decir, el gusto de asumir como propia la decisión que más conviene a toda la familia, no nada más a mí, ¿verdad? En este sentido, el consensuar se asienta, o sea, se fundamenta en una actitud de predisposición. Si no hay esto, cada quien se cierra y cada quien, como decimos comúnmente, se monta en su macho. Y entonces no hay la apertura, la aceptación del otro y consiguientemente no hay comunicación y no hay tampoco la concordia necesaria. Un tercer aspecto, el consenso expresa la decisión de la familia, no de uno de la familia, ¿sí? No la de uno u otro. Uno u otro puede aportar, puede dar datos, puede tener una visión más completa o más perfecta y que los demás la suman, eso sí, pero no significa que el punto de vista de una sola persona es el que siempre tiene que prevalecer. En su origen, la palabra concordia significa el entrelazamiento de los corazones. Concordia, eso significa, ¿no? Todos el latir al unísono en relación a determinados aspectos que tienen que ver con la familia. Por esta razón, es una decisión que lleva a una acción, es decir, a actuar todos de una determinada manera, ¿sí? Y entonces, siendo por eso un acuerdo de todos, es un compromiso de todos. Alguien podría decir, no, yo no estuve de acuerdo. No, si no estuvo de acuerdo, entonces no hay consenso, realmente. Pero a la hora de hacer el consenso hay que decir por qué no está de acuerdo, cuáles son sus puntos de vista y cómo en un determinado momento se podría modificar el acuerdo, que el consenso al que se quiere llegar. Y entonces, consensuar es lo que da a cada uno el sentido, la sensación de ser familia. Y entonces se experimenta la unidad y podemos decir, la familia crece, se mejora en todos sus aspectos. Un cuarto aspecto del consenso. El hábito, o sea, la virtud del consenso, significa ponerse, como ya decía, de acuerdo, sin discordia, como algo que se vuelve común en la familia. Y esto necesita aprendizaje, necesita entrenamiento. Y entonces, aquí es donde entran todas esas virtudes de las que ya hemos platicado, ¿no? La prudencia, la templanza, el respeto, la justicia, la generosidad, la sinceridad, la flexibilidad, etcétera, ¿no? Sin estas virtudes, pues difícilmente se puede dar el consenso. Esto implica que si hablamos de que el consenso es un proceso, la gente que va aprendiendo a consensuar se va perfeccionando, va siendo mejor persona en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque está echando a andar muchos aspectos positivos, obviamente, que ayuden no solo a la familia, sino a cada quien, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que esa comunicación que se necesita en el seno de la familia se va dando, se va haciendo un hábito, se va dando espontáneamente. Un quinto aspecto, la predisposición primero, siempre necesaria. El hábito después, es decir, la virtud de consensuar, de ponerse de acuerdo, ya es comunicación, ¿sí? Y la comunicación provoca la intimidad, la compañía. En algún momento mencionaba cómo la familia
es intimidad. Y donde vivimos realmente el proceso de mayor intimidad, pues es en nuestra familia, donde no tenemos que ponernos máscaras o tener poses para que nos reconozcan o nos respeten, etcétera, sino que ahí somos como somos y donde nos volvemos auténticos o mucho más auténticos. Pero es el lugar donde existe realmente la intimidad. ¿Por qué? Porque nos interesamos todos por los puntos de vista, las actitudes de los demás, las aportaciones de los demás. Y evidentemente los demás hacen lo mismo con nuestros puntos de vista, nuestras aportaciones, ¿sí? Entonces, viene siendo como decir entrañar, hacernos entrañables. Ese viene de la palabra entrañas, ¿no? Es decir, la entraña, lo más íntimo, lo más interno de nosotros, que hace conexión con lo más íntimo de los demás. Ese es el consenso, ¿verdad? Entonces esto implica afecto, implica ternura, comunicación cálida, etcétera. Ahí es donde podemos hablar del el hogar. El hogar es ese fuego que calienta, que da un ambiente cálido, agradable a la casa, al hogar, a los que forman parte del hogar. Y un sexto punto, a propósito del consenso, es la predisposición y el hábito que produce un enriquecimiento de todos en la familia. Esto va a derivar en otro aspecto también muy significativo y muy bello, que es la alegría familiar. ¿Cuántas familias son tristes, viven tristes? ¿Cuántas familias no tienen esa chispa, esa alegría, ese deseo de llegar a casa y de sentirse en casa con los demás? Más bien a veces al contrario. Precisamente eso es lo que tenemos que atacar. Esa desunión, esa frialdad, esa falta de alegría, esa tristeza que muchas veces se da en el seno de las familias, ¿verdad? Y entonces, que cada quien encuentre la alegría de la comunión, la alegría del amor, ¿verdad? Entonces, este es el consenso. Y la culminación de un buen consenso es que aquello que hemos acordado juntos y en concordia sea un bien verdadero para toda la familia, ¿verdad? Entonces, podríamos definir el consenso como acordar en concordia, uniendo los corazones, acordar en concordia las decisiones concernientes al bien común de la familia. Repito, acordar en concordia las decisiones concernientes al bien común de la familia. Qué interesante, qué necesario, ¿verdad? Obviamente esto tiene consecuencias hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Al consensuar, acordar, concordar, ¿verdad? Significa un esfuerzo para conseguir ponernos de acuerdo. No es tiempo perdido, al contrario. Es un tiempo valioso, es un tiempo en que hacemos familia. Durante ese tiempo aprendemos a conocer y a respetar la opinión de todos, que cada quien se sienta libre, porque a veces puede pasar que por imposición, alguna mala actitud, etcétera, el otro no se sienta tomado en cuenta y se encierre, no diga su punto de vista. Por eso es difícil el consenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe muy fácilmente una grande susceptibilidad en las personas, ¿sí? Entonces, no me toma en cuenta, yo me quedo callado. No te hicieron caso de lo que yo opiné, entonces no vuelvo a opinar, etcétera. Eso sería equivocado porque ni nos hace crecer, ni evidentemente hace crecer a los demás, ni hace que hagamos, que construyamos familia. Entonces, desde chicos los hijos deben aprender a consensuar en la familia, a opinar, a dar su punto de vista, ¿no? Que cada quien pueda hablar con libertad, aunque evidentemente la opinión
de una persona con más edad, más experimentada, pues obviamente tenga que pesar más, pero eso no quiere decir que se haga a un lado lo que piensan los demás, ¿verdad? Entonces, yo quiero insistir en el tema, cuando hablamos del consenso, en el tema del respeto. Respeto, ya hablaremos un poco más en otra ocasión, el respeto que se debe a las personas. Respeto no solamente es no insultarlas o no tratarlas mal. El respeto significa valorarlas, tener en cuenta lo que piensan, lo que sienten, tratar de escudriñar sus puntos de vista, tratar de aclarar los diferentes puntos de vista del otro para tratar de entenderlos mejor. Ese es el respeto. Sin el respeto difícilmente se puede hablar de una conciencia, de un consenso, ¿sí? De un consenso. Entonces, ese es un primer fruto muy importante, que la familia va creciendo, va aprendiendo a hacer, no solo a ser del verbo ser, sino a hacer la familia, a construir la familia. Pero esto, que es el beneficio hacia adentro de la familia, también tiene un beneficio hacia afuera. Lo que se aprende en familia se enraiza muy hondo y se aprende para siempre. Y se vuelve una forma de ser. Esa forma de ser les servirá a todos para aplicarlo después, fuera de la casa, en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones de vida, ¿sí? En el mundo laboral y profesional es muy apreciada la persona capaz de formar equipo, capaz de trabajar con los demás, de integrarse con los demás, de lograr la concordia que puede aunar los esfuerzos de todos, que sabe valorar lo que cada quien aporta, estoy hablando del ámbito laboral, porque alguien supo aprenderlo desde el principio en su propio hogar, en su propia familia. Entonces, por eso, ese es uno de los aspectos muy importantes, que se dice que por eso la familia es la primera célula de la sociedad, es un valor para la sociedad, ¿verdad? Entonces, esta virtud que se convierte en una virtud profesional, apreciada, eficaz, etcétera, evidentemente la aprendemos en la familia, el hábito de consensuar. Ahora, ¿qué no es el consenso? Porque también hay que ver aspectos que nos llevarían a otro punto de vista, a otro aspecto. ¿Qué no es consenso? Toda forma, en primer lugar, toda forma de autoritarismo, prepotencia, tiranía. Aquí se hace lo que yo digo, porque aquí mando yo. O como dicen algunos, aquí solo mi chicharrón truena. Eso no es consenso. Eso va contra el consenso, ¿verdad? Entonces, son aspectos negativos que no ayudan indiscutiblemente a tener este consenso en la familia. Fíjense, una persona así se vuelve un tirano. Hay muchos papás, muchas mamás que se vuelven tiranos. Fíjense, esta tiranía muchas veces o se impone, a veces a base de violencia, o a veces se impone a base de chantajes. El chantaje sentimental, no, pues mira, tú no haces lo que yo te pido porque no me quieres, bla, bla, bla. Eso es chantaje y es tiranía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tirano? El tirano es unidimensional, ve nomás en una dirección, no sabe ver el conjunto, solo ve lo que él hace, solo ve lo que él tiene, solo propone o impone, más que propone, impone lo que él quiere, ¿sí? Entonces, solo su punto de vista. Quien tiene el hábito, al contrario, de consensuar, entonces tiene una perspectiva multidimensional, tridimensional podríamos decir. Conoce su punto de vista, conoce el punto de vista de los otros y conoce y acepta e integra el punto de vista, es decir, más que el punto de vista, el conjunto de la realidad en la que se está viviendo, ¿no? Entonces, eso permite superar el egocentrismo. El tirano, el que impone, es egocéntrico. Y
Entonces, dentro de la familia, en ninguna situación, pero especialmente dentro de la familia, no se pueden justificar las actitudes mandonas y rígidas. El creerse siempre en posesión de la razón y del acierto. Fíjense, pudiera ser que en un determinado momento alguno de la familia tuviera toda la razón, pero si la quiere imponer está fallando. Tiene que aceptar que a lo mejor, aunque tenga la razón, los demás todavía no están en condiciones de integrar en su propia experiencia, en su propio punto de vista, lo que él está proponiendo. Y si lo impone, lo único que va a provocar es un rechazo y consiguientemente una no profundización del asunto. Por eso es muy importante el que en el acierto, en el consenso, para que haya un acierto, se busque el que la persona, si yo creo tener la razón, la otra persona o las otras personas entiendan por qué digo yo que puedo tener la razón y lleguen a sus propias conclusiones. Puede ocurrir, y con mucha frecuencia, que el padre o la madre tengan la razón, que vean mejor lo que conviene al bien común, sobre todo cuando, les mencionaba hace un momento, cuando los hijos son pequeños, cuando son inmaduros, propensos a equivocarse, ¿sí? Entonces, es necesario al tener la razón, estar seguro de que esto puedan irlo entendiendo los hijos sobre todo. Cuando se impone el punto de vista, no se logra hacer participar a los demás, no se enseña a los hijos a comunicarse, a dejar sus miedos. Muchas veces cuando no hay este consenso, los hijos pues tienen desconfianza, tienen miedo de hablar, tienen miedo de expresarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que escuchar a los hijos y aunque sus opiniones o sus puntos de vista pudieran estar equivocados o pudieran ser naturalmente, sobre todo cuando son más chiquitos, ser parciales estos puntos de vista, sin embargo, hay que escucharlos, hay que integrar los puntos de vista de los demás para que todo mundo se sienta escuchado, se sienta respetado y se sienta parte de la familia. Entonces, si no hay este consenso, acabaremos haciendo odiar la posible razón que nos asista, ¿sí? Porque el bien no puede ser impuesto. Nada bueno, lo bueno no puede imponerse, ¿sí? Tiene que ser aceptado en la libertad. Si los padres tienen razón, deben enseñar con paciencia, con respeto y lograr entre todos el objetivo que se pretende, ¿sí? Entonces, tratando de evitar estos problemas que se pueden dar por la falta de consenso, ¿verdad? Recordemos una vez más que el bien fundamental de una familia es la unidad. La unidad. Lo fundamental no es que yo tenga razón, sino que haya una unidad en la familia. Entonces, todo debe de ayudar, debe servir para unir, no para dividir, ¿sí? Entonces, el consenso es comunicación, es compartir decisiones, es participar juntos en la elaboración de estas decisiones. Esta común participación ya es un bien. Por eso mismo, no es consenso predominar y vencer a los demás, logrando que acepten por violencia, coacciones, manipulaciones o artimañas de todo tipo nuestra propia voluntad. Uniformar con voluntades no es consensuar. Unir voluntades en un objetivo común sí es consensuar. Otro aspecto es que consensuar no es coincidir necesariamente. Coincidir es una igualdad casual, e igual de fácil e inesperado que vino, se va. No podemos garantizar el coincidir. ¿Por qué? Pues porque somos diversos unos de otros, en primer lugar, pero sí podemos decir que vamos a consensuar. Entonces, la coincidencia es una situación pasajera, circunstancial,
y superficial. ¿Verdad? Puede haber coincidencias indiscutiblemente en nuestros puntos de vista, pero no necesariamente, no son el criterio, sino que el criterio es la voluntad de aceptar esas coincidencias. Y entonces, como ya decía, hay que evitar la prepotencia, la tiranía. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve todo un autoritarismo. Otro enemigo del consenso es la manipulación de los demás mediante la astucia, el engaño, la falta de sinceridad, la falta de verdad. Sería tremendo, por ejemplo, el llevar a una familia y engañarla, quererla engañar y tenerla en el engaño como forma de vida, ¿verdad? Eso significa manipular. Cuando una persona sabe que no tiene la razón, cuando una persona sabe que no va, que lo suyo no es lo auténtico, pero quiere que se logre, entonces va a manipular, va a llevar a los demás por caminos torcidos y entonces no se logra la unidad, que es, como decía, la finalidad del consenso. Consensuar no es como meter en la licuadora un montón de elementos y que salga una sola cosa, ¿no? No es poner un poco de aquí, un poco de allá, un poco así, ¿sí? A partes iguales, ¿sí? El verdadero consenso tiene que tomar parte de todos, pero preocupándose de lo que es el bien común, ¿sí? Entonces, el consenso en familia tampoco es una votación. La votación, por muy democrática que parezca, tiene unas limitaciones impresionantes, es lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en una familia hay 5 niños chiquitos y 2 papás, obvio, y los 5 niños votan según sus criterios, si fuera solamente el criterio de número de votación, pues la cosa estaría mal, ¿verdad? No puede ser que, por ejemplo, si dijeran, vamos a ponernos de acuerdo cómo tenemos que comer todos para que todos estemos sanos y bien. Y los niños dijeran, yo quiero puros dulces. Y todos los niños votaran por los dulces. Y pues no es votación simplemente, ¿no? No se trata de obtener, el consenso no es eso, una mayoría democrática, entre comillas. No es cuestión de mayoría, sino de concordia. Sí, entonces, lo que no es el bien común verdadero para la familia, eso no es objeto de consenso, ¿verdad? Nadie puede ponerse a discutir si algo que va a hacer daño es conveniente que se integre en la familia. Es obvio que no, ¿verdad? Pero entonces, lo que va a ser el bien de todos, bien común, es lo que es objeto del consenso. Haciendo una especie de comparación, podríamos decir que el consenso sí implica un discernimiento. ¿Por qué comparación? Porque cuando se habla de espiritualidad, cuando se habla de qué es lo que Dios quiere para lo mejor para mí, para mi vida espiritual, para mi comunidad, etc., tengo que hacer un discernimiento. Discernimiento es un juicio, discernir las cosas, ¿no? Igual, el consenso implica eso, un discernimiento para que se llegue a algo que es el bien de todos. Entonces, hay que empezar con pequeñas dosis. Hay que empezar con los hijos, pero recordando que la verdadera unidad y el verdadero consenso empiezan en el matrimonio, empiezan con los papás. Ellos son los primeros que deben de hacer un auténtico consenso para que su familia, lógicamente eso les dará unidad, su familia viva esa misma unidad, fruto de su amor, fruto de su consenso, fruto de su unidad, como pareja, como esposos, como padres. Pues esa es la invitación a reflexionar sobre este valor, sobre este tema tan significativo, tan importante del consenso. Y ojalá que pues pudiera ser un proyecto, una tarea
no solo tarea así, sino un proyecto de vida de muchas familias, el llegar a tener consenso en las cosas por lo menos más importantes y más significativas. Que Dios nos bendiga a todos.